Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un vídeo que estoy seguro que les va a encantar, especialmente a los fans más acérrimos de nuestras series y dramas favoritos. Hoy vamos a desentrañar un misterio, algo que ha estado flotando en el aire, entre diálogos, miradas y por supuesto, esos momentos en los que la cámara no nos muestra todo. Si están leyendo bien el título, vamos a revelar qué es lo que Halil Ibrahim y Esla murmuran a escondidas. Sé que muchos de ustedes han sentido esa tensión, esa complicidad especial entre ellos, y se han preguntado qué secretos comparten. Bueno, prepárense porque vamos a meternos de lleno en sus conversaciones privadas, en esos susurros que guardan tanta importancia para su historia. Y antes de que nos lancemos a esta aventura, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros análisis, teorías y revelaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. A lo largo de las temporadas, hemos sido testigos de la evolución de la relación entre Halil Ibrahim y Esla. No es solo una historia de amor, es una conexión profunda, forjada en la adversidad, en la lealtad y en un entendimiento mutuo que va más allá de las palabras. Y es precisamente en esos momentos de silencio aparente, en esos gestos íntimos, donde reside gran parte de la magia de su vínculo. A menudo vemos sus encuentros fugaces, sus miradas cargadas de significado, y en ocasiones, esos murmullos que la distancia o el entorno nos impiden escuchar. ¿Qué se dicen en esos instantes tan personales? ¿Comparten sus miedos más profundos? ¿Se dan ánimos para enfrentar los desafíos que se avecinan? ¿O quizás son planes secretos, estrategias para protegerse mutuamente o para alcanzar sus objetivos? Vamos a analizar algunos de los momentos clave donde estos murmullos a escondidas adquieren un protagonismo crucial. Piensen en aquellas escenas donde uno de ellos parece confesar algo importante al otro con una urgencia palpable, pero el sonido ambiente o la distancia nos roban las palabras. Recuerdo una escena particularmente tensa, justo después de un evento desafortunado, donde Halil Ibrahim se acerca a Esla, la toma de la mano y le dice algo al oído. La expresión de Esla cambia drásticamente, de la angustia a una determinación renovada. Ese breve instante, ese murmullo, sin duda marcó un antes y un después en cómo ella abordaría la situación. ¿Le reveló él una verdad oculta? ¿Le dio una instrucción crucial? ¿O quizás le aseguró su apoyo incondicional, de una manera que solo ellos dos podían entender? Otra situación que me viene a la mente es cuando Esla, con lágrimas en los ojos, le habla a Halil Ibrahim en un rincón apartado. Él la escucha atentamente, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y comprensión. Lo que ella le susurra en ese momento parece ser una confesión, un desahogo, algo que no se atreve a decir en voz alta ante los demás. Y su respuesta, a menudo un abrazo reconfortante o una mirada firme que promete protección, valida la importancia de ese diálogo privado. Podríamos estar hablando de sus temores sobre el futuro, de las presiones que siente, o incluso de sus dudas sobre si están tomando el camino correcto. Pero no todos son momentos de crisis. También hemos sido testigos de sus susurros cómplices, de esas pequeñas risas compartidas que solo ellos entienden. En esas ocasiones, lo que murmuran es probablemente una broma interna, un recuerdo compartido que los une aún más, o simplemente una forma de reafirmar su conexión en medio del caos. Estos momentos, aunque parezcan triviales, son fundamentales para construir la intimidad y la confianza que los caracteriza. Imaginen que están planeando una sorpresa el uno para el otro, o recordando un momento especial de su pasado que les da fuerzas para seguir adelante. Ahora intentemos desglosar las posibles temáticas de estos murmullos. Una de las hipótesis más fuertes es que se trate de planes de acción y estrategias. Dado el entorno peligroso en el que suelen moverse, es muy probable que utilicen estos momentos de intimidad para coordinar sus próximos pasos, para planear cómo protegerse de sus enemigos, o cómo salir de situaciones comprometidas. Quizás Halil Ibrahim le está advirtiendo a Esla de un peligro inminente, o ella le está informando de un descubrimiento que ha hecho. Otra posibilidad importante es que se trate de confesiones de sentimientos y miedos. En una relación tan intensa, es natural que existan inseguridades y temores. Esla, a menudo presionada por las circunstancias y las responsabilidades, podría estar expresando a Halil Ibrahim sus dudas sobre su capacidad para liderar, o sus miedos por el bienestar de su familia. De igual forma, Halil Ibrahim, a pesar de su aparente fortaleza, podría estar compartiendo sus propios miedos sobre la posibilidad
de perderla o la carga que siente al tener que tomar decisiones difíciles. Estos murmullos serían su forma de buscar consuelo, de reafirmar su apoyo mutuo y de encontrar la fuerza para seguir adelante juntos. También es posible que se trate de revelaciones de información confidencial o secretos. En un mundo donde la información es poder, es lógico que utilicen estos momentos para compartir datos que no pueden ser oídos por otros. Podrían estar hablando de traiciones internas, de alianzas inesperadas, o de pistas que han encontrado y que podrían cambiar el rumbo de los acontecimientos. Estos susurros serían cruciales para su supervivencia y para el éxito de sus misiones. Además, no podemos descartar la idea de recordatorios de su pasado y de su futuro compartido. En medio de la lucha constante, es importante mantener viva la llama de lo que los une. Es posible que se estén recordando promesas, sueños o los motivos por los que luchan. Estos murmullos serían como anclas emocionales, que les recuerdan la importancia de su relación y el futuro que aspiran construir juntos. Podrían estar hablando de ese futuro ideal que imaginan, libre de peligros y lleno de paz. Analicemos algunos de los murmullos que, según nuestras teorías, podrían haber ocurrido en escenas específicas. En esa escena donde Esla parece desmoronarse y Alil Ibrahim la consuela, es probable que ella le haya dicho algo como: «Tengo miedo, Ibrahim. No sé si podré con todo esto. Siento que me ahogo». Y él seguramente le respondió con esa voz grave y protectora: «No estás sola, Esla. Siempre estaré a tu lado. Juntos superaremos esto. Confía en mí». Ese tipo de intercambio valida la fuerza de su conexión. O quizás en aquella otra escena, donde Alil Ibrahim, después de haber recibido una noticia preocupante, se acerca a Esla y le susurra al oído: «Hay algo que debo decirte. Algo importante que debemos resolver antes de que sea demasiado tarde. Prepárate». Y ella, asintiendo con determinación, le murmura de vuelta: «Dime qué necesitas de mí. Estoy lista para hacer lo que sea». Esto demuestra una alianza inquebrantable y una capacidad para actuar en conjunto. Incluso en momentos de alegría o alivio, los murmullos juegan un papel. Imaginen que después de haber logrado un objetivo importante, se encuentran solos y él le dice con una sonrisa: «Lo logramos, Esla. Gracias por estar conmigo». Y ella, conmovida, le responde: «Siempre, Ibrahim. Siempre». Son esos pequeños gestos, esas palabras susurradas al oído, los que consolidan su amor y su respeto mutuo. Lo fascinante de estos murmullos es que, aunque no escuchemos las palabras exactas, el lenguaje corporal, las expresiones faciales y el contexto de la escena nos permiten intuir la profundidad de lo que se están diciendo. Es como si la serie nos invitara a ser detectives emocionales, a interpretar los silencios y los gestos para comprender la verdadera naturaleza de su relación. Hemos desentrañado las posibles temáticas, desde planes y estrategias hasta confesiones de amor y miedos. Hemos imaginado los diálogos que podrían haber ocurrido en momentos clave, y hemos reafirmado la importancia de estos intercambios privados en la construcción de su vínculo. La verdad es que Alil Ibrahim y Esla, a través de sus murmullos, se dan fuerza, se apoyan mutuamente y se recuerdan el amor que los une. Son esos secretos compartidos, esos susurros íntimos, los que hacen que su historia sea tan cautivadora y tan real. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de las conversaciones secretas de Alil Ibrahim y Esla. Hemos explorado los matices de su relación, los secretos que comparten y la profunda conexión que los une. Recuerden que su historia es un testimonio del poder del amor, la lealtad y la comprensión mutua. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Fue un placer desentrañar juntos estos misterios. Me encantaría saber su opinión, así que por favor, dejen sus comentarios abajo. ¿Qué creen ustedes que se dicen Alil Ibrahim y Esla en esos momentos? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encanta leer sus reflexiones. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis y sorpresas. Hasta pronto.